Mis hermanos, busquen en sus Biblias el libro de Marcos, la serie que estamos desarrollando. Ustedes bien saben que es el libro de Marcos. En esta oportunidad estamos en el capítulo 5. Ya hemos avanzado 4 capítulos. Hoy vamos a estar en el capítulo 5 de Marcos y vamos a estar estudiando desde el capítulo 5, versículo 1 hasta el 20. Capítulo 5, versículos del 1 al 20. El título que le he puesto a esta predicación es El poder transformador de Cristo. El poder transformador de Cristo. En el pasaje anterior, nosotros estuvimos viendo cómo Jesús tiene control y dominio pleno en cuanto a la naturaleza. Nosotros vimos cómo Él estaba en un momento a un lado de Galilea, en el lago de Galilea o el mar de Galilea, como se llama en la Biblia, con multitudes ahí apretándolo, y Él decide tomar un barco e irse al otro extremo del lago para así descansar un poco de las multitudes. Y en medio de esa travesía se presentó una tremenda tormenta. Inclusive Marcos utiliza la palabra mega tormenta. Una tormenta en la cual los discípulos mostraron su falta de fe. Y vimos cómo ellos estaban sacando el agua y tratando de que no se hundiera la barca. Y Jesús estaba durmiendo, cansado del trabajo que estaba haciendo durante todo ese día de enseñar y enseñar y enseñar. Se presenta esta gran tormenta. Cristo despliega su naturaleza divina, y ahí en ese pasaje se muestra cómo Cristo es 100% hombre al estar cansado y dormir después de un fatigoso día, y luego vemos que Él es 100% Dios al levantarse y decirle a la tormenta, calla, enmudece a las olas, y simplemente todo cesó e inmediatamente se calmó la tormenta. La tormenta, ¿verdad?, fue algo natural, y Cristo ciertamente reprende inclusive a las cosas naturales, están sometidas bajo su poder. Y nosotros vimos allí la expectación de los discípulos, cómo quedaron ellos en ese lugar, en esa barca, viendo al maestro decir con tal autoridad, calla, enmudece, y todas las cosas callaron e enmudecieron. Todo se tranquilizó, la tormenta cesó, e inmediatamente los discípulos hicieron otra pregunta: ¿quién es este? Asombrados por el poder desplegado por Jesús, ellos mismos se cuestionan: ¿será este el que nosotros conocemos? Recuerden, el Señor ya tiene un tiempo con ellos, 2 años, 1 año y algo con ellos tiene andando. Ellos sabían quién era, pero hasta ahora ellos no habían visto un despliegue de poder con respecto a la naturaleza. Cristo se levanta en su poder y ellos se preguntan: ¿quién es este? Y ahí termina el texto pasado, el capítulo pasado, y nosotros respondimos esa pregunta con la Biblia: ¿quién era ese Jesús? Pero bueno, en esta oportunidad continúa la travesía, porque el día no ha terminado para el Señor. El Señor estuvo predicando allá, en medio del mar, una tormenta, despliega su poder, pero Él sigue su rumbo hacia el otro lado de Galilea. Y entonces aquí es que se va a desarrollar todo lo que vamos a ver a continuación. Ahí lea conmigo, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Vinieron al lado del mar, a la región de los Gadarenos. Ellos estaban navegando, ¿verdad? Y llegaron a la región de los Gadarenos. Y cuando salió Él de la barca, es decir, Cristo salió de la barca, bajó de ella, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritus inmundos, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos.
y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Viene Jesús y ve al que había sido atormentado del demonio y que habitaba en la región, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que le había tenido el demonio y lo de los cerdos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, mi Señor, porque tú eres Dios, Señor, y estás en control, Señor, de todas las cosas. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes, Padre bueno, a ver, Señor, todas las cosas que tú tienes, Señor, para nosotros. Habla a cada corazón acá, Señor, que haya terrenos aquí, Señor, abonados por ti, Señor, para que la semilla que vaya a sembrarse, Dios, realmente pueda crecer al 100, al 30, al 60 por uno, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. En el pasaje, nosotros encontramos esta historia que es bastante larga, pero al mismo tiempo es una historia fascinante. Es una historia que no amerita introducción, porque la introducción viene siendo aquello majestuoso. Yo quiero que ustedes simplemente se ubique en el bote con los discípulos en ese momento. Recuerden que ellos quedaron estupefactos. Ellos quedaron pues asombrados con el poder, preguntándose unos a otros, murmurando entre ellos: ¿quién es este? ¡Wow! Sorprendidos, y la Biblia no registra más nada, no hablaron una palabra más. Pero ahora no ha terminado el día. Yo imagino que se quedaron sentaditos tranquilos, remando, hasta llegar al otro lado. Y llegan al otro lado, y la bienvenida que recibe es un hombre loco, endemoniado. Yo no sé si usted, ¿verdad? ¿Qué haría usted? Pero si yo voy en un barco después de ver impresionante despliegue de poder, que dice la Biblia en puntual, tuvieron temor, un temor reverente a Dios, tal que no quisieron ni siquiera hablar. Se preguntaron entre ellos nomás. Pero luego, al llegar a ese lugar, imagínense, sale tremendo hombre, todo desfigurado, roto, desnudo. Imagínense, ¿verdad? Ese pelo todo largo, barbudo, sucio, y diciendo cosas. Eso era como para cuando el Señor se bajó de la barca: dale para atrás, dale para atrás. Agarrar el bote y dale, vámonos por otro lado. Pero esta gente se quedó aquí tranquilito. Ellos simplemente estaban detrás del maestro viendo todo lo que él iba a hacer. Y yo quiero que ustedes conmigo estemos allí en esa región de Gadareno y pensemos en esa bienvenida de Cristo. ¿Quién le recibe? Le recibe un hombre que tenía espíritus inmundos. Y vamos a ver ahora la descripción de este hombre. Dice que tenía espíritus inmundos. ¿Cuántos tenía? La Biblia habla de que cuando le preguntaron su nombre dijo legión. Y eso es aproximadamente un ejército de 6,000 soldados. Cuando el término se refiere a legión allí, es un término militar que habla de 6,000 soldados por lo menos. Entonces, no era uno, eran muchos que estaban con este hombre. Y dice que vivía en los sepulcros, carámbale.
esto era algo que nos deja ver primero que no era una región judía. Los judíos no tienen que ver nada con los cementerios ni con los muertos. Ellos no están cerca de ellos porque la Biblia les decía, pues la ley decía que no podían tocar muertos porque se hacían inmundos. Bueno, este hombre estaba viviendo en el cementerio. Algunos dicen que es mejor vivir en el cementerio porque los muertos no hacen nada que vivir en la ciudad, porque los vivos son los que hacen. Y bueno, eso tiene alguna razón. Sin embargo, la motivación por la cual este hombre estaba aquí no era por voluntad propia. Este hombre estaba influenciado por demonios, quien lo llevaron a vivir en este lugar, y usted podrá imaginar la soledad de este hombre en medio de tantos muertos. Nos dice que tenía una fuerza descomunal, que le ponían grillos y cadenas y los desmenuzaba. Está leyendo conmigo, ¿verdad? Versículo 4, pero muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido despedazadas por él. Tenía un poder descomunal. Nadie le podía dominar, dice el pasaje. Nadie podía domar a este hombre. Y vaya que la ciudad lo había intentado, porque si él dice que desmenuzaba grillos es porque en algunos momentos tuvieron que haberle puesto algo. En algunos momentos de sosiego de este hombre, quizás las personas trataron de ponerle, ¿verdad? Vamos a amarrarlo. Y saben, hermano, es algo interesante, pero esto no es algo tan lejos de la realidad de nosotros. Ahorita estamos en una mejoría, vamos a decir. Pero anteriormente, si usted revisa un poco para atrás, cuando no había tantas pastillas para adormecer a una persona que estuviera pues fuera de sí, lo que hacía era que las personas encadenaban a las personas en sus casas o en los hospitales, incluso los amarran a las camas para que ciertamente no pudieran dañarse ellos mismos o dañar a otros. Es decir, que lo que estaba pasando aquí era algo que era público. La gente estaba cansada de ver a este hombre que le atormentaban. Y entonces, ¿qué hicieron? Trataron de dominarlo, pero no pudieron dominarlo. Este hombre tenía una rutina. La rutina de vida de este hombre era andar por los sepulcros y por los montes, dando voces, gritando de aquí para allá, de allá para acá, atormentar a la gente y dañarse con piedras. Mira la rutina que tenía este hombre. Tenía una buena garganta. Todo el día atormentar a la gente y agarrar piedras porque no había vidrio, ¿verdad? Para cortarse. Y con las piedras se hacía zanjas en su piel. De tal manera que este era un hombre que estaba deformado por las heridas. Dice que lo hacía día y noche. Es decir, esa era una rutina de vida de este hombre. El libro de Lucas, que nos habla de la misma historia, la historia paralela, en Lucas 8:28 nos dice que este hombre estaba desnudo. En este pasaje no lo refleja, pero en Lucas dice que él andaba desnudo, y esto habla de la falta de dignidad que tenía el hombre también. No tenía vergüenza de nada. Mateo nos dice que este hombre era feroz. Así que esta es la descripción de un hombre que viene a recibir a Jesús. Jesús sale de la barca y inmediatamente este hombre lo ve de lejos y sale al encuentro de Jesús, un hombre que era feroz, que estaba desnudo, que tenía una vida de golpearse y de dañar a otro, de atormentar a otro, que nadie le podía dominar, que tenía grande fuerza y que ciertamente tenía muchos espíritus inmundos en ellos. Y yo quisiera aplicar esto de inmediato, hermano, porque a veces pudiéramos pensar, ok, eso es algo que pasa, sí, nosotros hemos visto en la calle demonios, incluso personas que están mal de la cabeza. Y en algunas ocasiones, hermano, y esto no es una clase de demonología, no me voy a meter allí, en otra oportunidad lo hacemos, pero lo que quiero solamente enseñarles es que los demonios tienen unas características muy puntuales. Hay muchas personas que están viendo demonios por todas partes, pero tenemos que tener cuidado de que a una persona que simplemente esté mal de la cabeza se le pueda decir, pero eso es un demonio. Y a todos le llamamos demonio.
Hay personas que simplemente necesitan tratamiento médico porque ciertamente vienen con una enfermedad. Pero hay otros que simplemente son demonios, hermano. Y yo quisiera aplicarlo a la vida del no creyente. Hermanos, ¿usted sabía que usted y yo, antes de venir a Cristo, éramos exactamente ese tipo de personas, aunque no lo manifestábamos de la misma manera? Usted y yo, antes de venir a Cristo, éramos eso. Éramos personas que vivíamos en los sepulcros. Estábamos muertos como muchos están muertos en sus delitos y pecados. Éramos personas que teníamos espíritus inmundos, que rechazábamos las cosas de Dios constantemente, que teníamos nuestra fuerza de voluntad, para decirlo de una manera bonita, pues nuestra opinión es la que vale y no me interesa a Dios. Que nada ni nadie nos podía decir qué hacer, inclusive nuestros padres, porque éramos rebeldes. Que teníamos una rutina de vida y que era contraria a lo que Dios establecía. Que estábamos desnudos como lo estaba Adán después de que pecó en el Edén. Y que ciertamente mostrábamos una ferocidad con respecto a las cosas de Dios. Hermano, ¿de dónde saca usted eso? Bueno, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3 dice, y Él os dio vida, está hablando de Cristo, y Cristo, para darle contexto a usted, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, en los pensamientos y en sus pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Incluso cuando usted lee Primera de Juan, usted va a ver que Juan hace una distinción entre dos paternidades que hay. El mundo está bajo dos paternidades y Juan nos dice claramente que una es los que son hijos de Dios y otros son los que son hijos del diablo. Que no hay un término medio, eso no existe. Hermano, pero es que yo no me comporto como ese demonio. Bueno, el hecho de que usted no saque todo lo que usted puede llegar a ser no significa que no sea eso. Nosotros tenemos toda la fuerza para ir y estrangular a cualquier persona. A un niño yo lo puedo estrangular. Y el hecho de que yo no lo pueda, que no lo haga, no quiere decir que no tenga la fuerza para hacerlo. Es debido a la gracia de Dios sobre la humanidad que nosotros no nos desenfrenamos de tal manera que hacemos con nuestra vida lo que nosotros queramos. Pero hay personas que sí lo están haciendo. Por eso vemos la depravación en la cual está el mundo. El mundo no le importa, y cuando hablo del mundo hablo de personas, ideas, pensamientos, corrientes que se están metiendo dentro de las familias. Y ahora la familia no es una familia funcional, sino que es una familia nueva. Eso es antiguo. La familia ahora es diferente. Dicen ellos que la familia ahora se puede componer de dos personas del mismo sexo. Una familia se puede componer inclusive de un ser humano y de un animal. Y nosotros podemos pensar en la aberración de eso y decir, ¿de dónde vienen esos pensamientos? ¿De dónde viene el pensamiento de que una mujer, después de tener en su vientre a su hijo 9 meses y después de sacarlo y darle a luz a su hijo, lo tira en una bolsa de basura y lo tira a la calle? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? Y voy a ser crítico con la iglesia. No, la iglesia de Jesucristo siempre ha mantenido un perfil, vamos a decir, bajo, en el sentido de que la iglesia de Jesucristo siempre ha sido un remanente, que Dios ha guardado de cualquier perversión. Pero hay que decirlo, hermanos, que la iglesia que hoy se llama Iglesia de Jesucristo, muchas personas allá afuera han pervertido el evangelio y se han dejado influenciar por espíritus de demonios. Primera de Timoteo 4:1 dice que hay muchos que engañan, engañadores,
muchos falsos maestros y profetas que andan engañando y que andan diciendo cosas que no son, que andan enseñando cosas que son de demonios, doctrinas de demonios, dice la Biblia. Hermano, y encontramos personas tan perturbadas. Hermano, nosotros, si usted se da un paseíto solo por internet, hermano, usted va a conseguir a personas llamarse, yo no creo que sea cristiano estas personas, pero personas que se han dicho llamar cristianos y entonces con el evangelio han llevado a mujeres a adulterar o a fornicar con el pastor o con algún hombre de la iglesia. Porque ese hombre un día dijo, Dios me dijo que el semen, mi semen es santo y entonces voy a santificarlas. ¿Y sabe qué pasa con la gente? Se va. Hermano, ¿de dónde viene eso? Si no es de un espíritu de demonio. La iglesia se ha pervertido y ha hecho cosas que van contrarias al Señor. Hoy en día se ve todos los días cómo se extrae el dinero a la gente descaradamente, prometiéndole salud física, prometiéndole riquezas materiales. Esas son cosas de los demonios. El mensaje del evangelio es clarito. El mensaje del evangelio es que Cristo vino a morir por nuestros pecados, los cuales nos condenaban eternamente. Nosotros éramos ese endemoniado gadareno. Pero gracias a la misericordia de Dios, hemos sido llamados ahora hijos de Él. Y hay dos paternidades, como dije hace un momento, el que está allá con el Señor y el que está acá con el diablo. No existen términos medios. La Biblia es categórica en decir, hay unos que son del padre de mentira, el diablo, y hay unos que hacen justicia. Esos son los de Dios. Este hombre salió al encuentro y es interesante que cuando le salió a recibir, él dice que lo vio de lejos. Versículo 6 dice, y saliendo los... ese no es el pasaje, aquí está. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Saben qué significa eso? Expresó temor. Los demonios, porque en este momento el hombre no era el hombre, su juicio no era su juicio, sino eran todos los demonios que moraban en él. Y este hombre ya no era controlado por él, sino por los espíritus que estaban en él. Y dice que esos espíritus vieron al Señor de lejos y se fueron donde estaba él a arrodillarse en temor a Cristo. Ahora, la palabra arrodilló allí es la palabra en griego que se pronuncia proskuneo, que lo que indica es adoración, pero no una adoración para arrepentimiento. Cuando usted y yo venimos a Cristo, nosotros venimos en proskuneo, en confesión, en arrepentimiento, pero los demonios vinieron no por arrepentimiento, porque no pueden arrepentirse. Ellos están condenados e irán al infierno eterno. No pueden arrepentirse. Entonces se vinieron arrodillados, ¿en qué sentido? Bueno, vinieron atemorizados ante el Señor. Se arrodillaron porque entendieron que el que estaba allí pisando la isla de ellos, a lo que ellos se habían hecho dueños, era nada más y nada menos que el Rey y Dios soberano, aquel que les había creado. Recuerden, los ángeles caídos y no caídos, los demonios son ángeles creados por Dios. Y aquí estaba el Señor y ellos vienen y se arrodillan. El temor los obligó a postrarse ante el Señor. Cristo está allí y solo la presencia de Cristo bastó. Lo que ningún ser humano pudo hacer, solo la presencia de Cristo lo hizo. Todos habían tratado de dominar a estos hombres, pero no pudieron dominarlo. Yo leí con ustedes, ¿verdad? Ustedes leyeron conmigo más bien. Y ustedes vieron que Cristo hasta ahora ha pronunciado alguna palabra. Cristo no ha dicho ni una palabra. Él solamente bajó de la barca y el demonio vino y reconoció. Se tuvo que doblar ante él y reconocer al Dios soberano que es Jesucristo. El espíritu inmundo gritó y gritó una gran verdad. Versículo 7 dice, y clamando a gran voz, dijo,
¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios. Pero ora por Dios también ellos. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y esto es interesante, hermano, porque una vez más, los demonios tienen buena teología. Ellos conocen muy bien a Dios. Ellos saben quién es Jesús. Ellos nos muestran a nosotros, inclusive que creen más que muchos de nosotros. Ellos sabían que Él era Jesús. Pero no creían para arrepentimiento porque no pueden. Ellos entendían que el que estaba allí era el Creador, aquel que estuvo en la creación cuando dijo, sea la luz. Y cuando fueron creados los ángeles, la segunda persona en la Trinidad estaba en medio de ellos y le reconocen como Él es. Le dice, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios Altísimo? Esa palabra Altísimo indica que es un Dios que está sobre todo. El que está sobre todo, el que lo gobierna todo. Ellos estaban reconociendo, tú que nos gobiernas. ¿Qué tienes conmigo, tú que nos gobiernas? Hermanos, si hay algo que usted debe recordar en medio de lo que usted pueda pasar o estar pasando, usted viendo en medio de los que dicen por allí que hay un demonio, usted debe recordar que los demonios se someten a Dios. Incluso los demonios son los demonios de Dios. Pastor, ¿qué es eso? Bueno, que ellos hacen lo que Dios les permite hacer. Que están en el completo dominio y control de Dios. Que si Dios no le permite, no hacen. ¿Recuerdan a Job? El libro de Job. Hay una conversación entre Dios Padre y Satanás. Satanás viene y el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Estaba por ahí dando una vueltica para ver quién atormentaba. Y Dios le dice, tú has considerado a mi siervo Job y conoces la historia y todo lo demás. Ese es el Señor que viene, Él viene a darle cuenta y es el Señor que dice, bueno, haz esto y haz aquello. Y le permite hacer ciertas cosas. De manera que usted debe recordar que la soberanía de Dios es absoluta en todo aspecto. Incluso en ese aspecto que usted dice, pero eso es aterrador. Sí, el Señor también está al control y al dominio de todas estas cosas. Ahora vemos aquí algo interesante. Ellos ruegan, los demonios ruegan. Hermano, si hay algo que usted debe recordar una vez más, es que usted puede decir, yo soy cristiano, pero yo oro y yo ruego a Dios. Hermano, pero si su vida es totalmente contraria, si su vida no se conforma, si su vida no muestra los frutos que debe mostrar un árbol bueno, es decir, un hijo de Dios, no se engañe, usted no es. Usted está siendo simplemente como uno de estos demonios, que puede orar por Dios. Fíjate que él ruega y dice, te conjuro por Dios. Él confiesa que tú eres el Hijo de Dios. Y usted puede pensar allí a personas que dicen, si tú confiesas que Jesús es el Señor, ya, tú eres salvo. Levanta tu mano, listo, ya, tú eres de Dios ahora. Hermanos, eso no es así, los demonios hicieron eso. El que es verdaderamente hijo de Dios tiene que ser nacido de Dios. Y eso es algo que el Espíritu Santo de Dios hace y que nosotros podemos ver porque por sus frutos lo conoceréis, dice el Señor. Muchas personas profesan ser cristianas, pero tienen una fe que califica como una fe igual a la de los demonios. Una fe que conoce a Cristo en el sentido de, sí sé que Él es Dios, pero no me someto a Dios. Sí sé que Él tiene todo el poder, pero Él por allá y yo con mi vida. La iglesia debe aprender que el Señor está sobre la iglesia y que Él permite todas las cosas y que cada cosa que acontece dentro inclusive y fuera de la iglesia está bajo su control, su cuidado. Y que aunque pareciera ser como que tenebroso la situación en la cual nos encontramos, recuerde, Dios tiene el control incluso de aquello que es tenebroso. El versículo 7 dice, con voz, cuando dio gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Y por qué? ¿Cuál era la razón? Bueno, porque el Señor le decía, sal de este hombre inmundo. Los demonios, hermanos, tienen que rogar. ¿Por qué tienen que? Lo único que pueden hacer es rogar. ¿Por qué? Porque ellos están sentenciados.
Su sentencia fue dictada cuando fueron expulsados del cielo por la rebelión que tuvieron contra Dios. Ellos fueron, la tercera parte de los ángeles fueron, ¿verdad?, sentenciados a un juicio. Y el juicio es castigo eterno, foso de fuego para la rebelión de los ángeles y sus demonios que se rebelaron contra Dios. La sentencia fue sellada por Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz, los demonios no es que sabían que Cristo tenía que morir en la cruz, ¿saben? Los ángeles caídos no veían a Cristo como decía, no vamos a llevar a la cruz. No, ellos entendían que Cristo simplemente era el Hijo de Dios, venía a ser una obra de Dios, pero tenían que por uno u otro medio tratar de quitarlo del medio. Y ellos pensaron, bueno, si lo llevamos a la cruz, lo acabamos. Bueno, en la cruz fue una sentencia dictada sobre ellos. ¿Cuál fue la sentencia? Ya se acabó. Ya no hay más tiempo que quede. La Biblia nos enseña que después de la muerte de Cristo en adelante estamos en los últimos tiempos. Y en el tiempo que vivimos ahora es el último tiempo. ¿El último tiempo para qué? El último tiempo de la gracia. Ya de aquí no hay más nada. Dios no va a enviar a más nadie para que usted venga a Cristo. Ya Cristo vino y murió una sola vez y para siempre. Cuando Él venga otra vez, vendrá como juez. Juzgará a los vivos y a los muertos, a aquellos que están en Cristo y los que no están en Cristo. Lo único que hicieron los demonios aquí y lo que podían hacer era rogar. La razón fue porque ciertamente Cristo le decía, sal de ellos. Ahora, otra cosa interesante rescatar aquí. Nosotros no vemos aquí a Cristo reaccionando de una manera tenebrosa, de una manera escandalosa. Nosotros no vemos a Cristo aquí reprendiendo, escupiendo, pisando. No vemos a Cristo haciendo aquí un show. Cristo simplemente le pregunta. Primero le dice, se van. Señor, pero te rogamos que no lo haga. Ahora, Cristo le pregunta, ¿cómo te llamas? Hay algunos por ahí que dicen, hermano, cuando tú estés frente a un demonio, tú tienes que estar en ayuno, ¿sabes? Porque eso es fuerte. Y tienes que meterte tantos días de ayuno y tantos días de oración porque eso es fuerte, hermano, eso es fuerte. ¿Sabe, hermano? Quien tiene poder es Dios. Y no importa cuántos ayunos usted meta, no importa cuánto tiempo usted pase arrodillado, hincado, orando, usted sigue siendo un pecador igual que todos los seres humanos. Que tenemos la gracia de Dios y por la gracia de Dios puede usted hacer algo. Pero no porque usted sea alguien, es por Dios que está a favor nuestro y que tiene dominio sobre todas las cosas que puede hacer. Cristo aquí no profirió palabra contra estos aproximadamente 6,000 demonios que habían dentro de él. Simplemente le dijo, sal fuera. ¿Cómo te llamas? Y gente dice, cuando tú vas a enfrentarlo, aparte de que tienes que hacer ayunos y oraciones y todo esto, tienes que preguntarle cómo se llama. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo le preguntó cómo se llamaba. ¿Saben? La razón por la cual Cristo pregunta cómo se llama no es porque Cristo no sabía cómo se llamaba. ¿Se imaginan? Dios preguntándole a los demás, ¿cómo te llamas? Porque es que no sé. Tú no eres omnisciente. Si Él era omnisciente, claro que sabía que eran 6,000 que estaban dentro de Él. Y que eran muchos. Y entonces, ¿cuál fue la razón por la cual Cristo le dijo cómo te llamas? No, para que nosotros ahora le preguntemos el nombre. No, la razón fue demostrar a los discípulos que estaban todos atemorizados aquí atrás. ¿Recuerdan? Los discípulos están ahí. No dicen nada porque no pueden decir nada. Ellos quedaron espasmados del evento pasado. Y ahora están aquí. Y en este momento están ellos viendo. Y para el conocimiento de ellos y el nuestro hoy, Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Jesús sabía que eran muchos los que estaban dentro de él. Jesús lo que hace es mostrar y revelar lo que estaba pasando en el interior de esa persona para que nosotros entendamos que no solamente Cristo tiene el poder sobre un demonio, sino sobre todo un ejército. Un ejército, no fue uno, no fueron dos, un ejército estaban dentro de este hombre. Y Cristo demostró con tranquilidad que Él era, otra vez, el Dios creador y soberano de todas las cosas. Simplemente les dice, sal de ellos. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado porque muchas personas han sacado de contexto
pasajes como estos para decir, no, hermano, usted tiene que meterse en ayuno y en oración y tiene que pelear con, no, vengo de pelear con el demonio. No, usted no pelea con el demonio, usted simplemente se aleja del demonio. ¿Cuál es la clave para enfrentar al diablo? Dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Él no nos dice, no pelea con él. No. Sométete a Dios, y someterse a Dios implica someterse a su palabra. Resístelo. ¿Qué es resistirlo? Firme en el Señor, que venga con todo lo que tenga que venir. Y dicho sea de paso, ¿verdad? No haga como una persona que conocí. En un momento estuvo no enfrentamiento, pero sí con una persona de esta, y el hombre se puso al lado de él para orar, y el hombre cerró los ojos, y cuando le quiso poner la mano, el hombre, bueno, recibió fue un golpe que lo dejó tirado, desmayado ahí. Y la gente dice, no, pues tenemos que orar, cuidado, no tiene que estar mucha gente porque sale de ahí y se mete allá, no abra los ojos, no, cuidado. Hermano, hablan de cosas que no conocen, desconocen realmente las escrituras. Hermano, si hay algo que el demonio no quiere, es estar con la luz. Y el manifiesto de eso es esto. Ellos estaban lejos, pero cuando vieron la presencia del Señor, no, yo no quiero estar ahí, Señor, no nos atormentes. Es un tormento para ellos, la luz es un tormento para ellos. Lo que nos muestra esto es el poder de Cristo que tiene sobre los poderes de las tinieblas. Él puede someter a un ejército, porque todos están bajo su soberana voluntad. Ahora, mira la prueba de esto. Fíjense, lea conmigo el versículo 10. Versículo 10 dice de la siguiente manera. Y le rogaron mucho que no les enviase fuera de aquella región. ¿Ven la actitud de los demonios? No es desafiante, sino le rogaron mucho. Estaba allí cerca del monte un hato de cerdo que estaba paciendo allí, pues. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. No hubimos de escándalo ahí. Vayan pues, está bien. Fíjense el hecho de que se someten. No pudieron hacer más nada. Por más que rogaron, no alcanzaron misericordia de Dios. Cristo no le dio misericordia ni compasión. Ellos estaban rogando, déjanos en esta ciudad, queremos seguir pervirtiendo esta ciudad, queremos seguir atormentando a la gente, queremos salir de pero ir a otro. Y Cristo le dice, salgan, se van por los cerdos. Y los cerdos fueron, se precipitaron y se ahogaron. Y no piense, por favor, ningún instante, piense, bueno, si se ahogaron, entonces los espíritus salieron y quedaron ahí flotando y fueron a buscar a otra persona. No, los espíritus salieron y se fueron condenados. Ahora, lo interesante es que la Biblia no nos dice realmente qué fue lo que pasó con esos demonios, pero lo que sí dice es que después de lo que pasó con este hombre, hubo un tremendo cambio en Decápolis, porque había un hombre que había experimentado el poder de Dios y que ahora él estaba anunciando el evangelio, y Decápolis conoció a Cristo gracias a ese hombre, y ya lo vamos a ver. El conocer que Dios tiene el dominio y control sobre todas las cosas que nosotros vemos y las que no vemos como estas cosas, nos debe traer esperanza, hermano. Imagínense la esperanza que tenemos nosotros, que nada de eso nos puede hacer daño. Usted ve que no se metieron con los apóstoles. ¿Por qué no se metieron con los apóstoles? Porque ellos eran hijos de Dios. No se metieron para más ningún lado, sino que Dios les dio permiso simplemente para que fueran a los cerdos y luego se ahogaran. La esperanza que tenemos en Cristo es que Él nos guarda, no importa cuál sea la situación en la cual nos encontremos. Esta mañana recibí una llamada de una persona que parece que, que tenía un demonio y todo lo demás. Esta mañana. Y yo le digo, ajá, ¿y cómo es eso? ¿Y qué le pasó? No, pero es que estaba estaba asado. Y sí, bueno, ahí mi hermano lo aguantó y hermana, no, esto no es un demonio. No es un demonio. No, pero yo tuve miedo, no tenga temor, hermana. Porque el que es hijo de Dios, realmente el demonio no lo puede tocar. No va a entrar en ningún hijo de Dios, pero si ciertamente no es hijo de Dios, pues tiene cancha abierta para entrar ahí. Pero si es hijo de Dios, el demonio va a tener que huir porque usted es luz, ¿recuerda? Y si usted es luz y ellos son tinieblas, la luz no puede estar cerca de las tinieblas. La luz tiene que
hacer una sola cosa cuando, las tinieblas tienen que hacer una sola cosa cuando la luz es encendida, irse. Y le daba esperanza a la hermana el hecho de que piensa que hay otra cosa más allí, porque no creo que eso sea eso. Según la característica de la Biblia, no creo que eso sea eso. Y efectivamente fueron y tuvieron que controlarlo con alguna otra cosa médica. Se controló ya. A este hombre no lo pudieron controlar nada ni nadie, solamente Cristo. Esto era un demonio. Ahora, las personas que estaban alrededor de este hombre, pensemos en la ciudad que vino a ver qué fue lo que pasó con este hombre. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron. Ahí estaba un grupito de gente con los cerdos, y al ver qué pasó, esos cerdos se lo vieron locos y se fueron para el peñadero, para donde quiera agarró uno corriendo. ¿Y a dónde huyeron? Dice, y dieron aviso a la ciudad en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Dice el versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión, lo ven sentado, vestido en su juicio cabal. Qué tremendo esto. Y este es el poder transformador de Jesús. Cuando Cristo vino a nuestra vida, Él transformó nuestra vida. Nos hizo nuevas criaturas, nos hizo personas nuevas, es decir, tan nuevas como lo original. Nos hizo diferente a lo que éramos anteriormente. Estábamos muertos y ahora estamos vivos. Éramos esclavos del pecado y ya no lo somos. Yo quiero que ustedes presten atención a las tres cosas que esta gente vio aquí. Estaba sentado, este hombre no se sentaba a lo mejor. ¿Recuerdan la rutina de él? ¿Cuál era? Dar voces, atormentar a otros, cortarse con piedra. Usted se imaginará que esta persona, este ser humano no dormía por los demonios que tenía dentro de él. No descansaba. Bueno, ahora está sentado. Dice que estaba vestido. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo pudo haber estado desnudo este hombre? Que la gente cuando lo ve, lo primero que ve, está vestido. Y la otra cosa que resaltan ellos es, está en su juicio cabal. Bueno, hermanos, eso Cristo vino a hacer también por usted y por mí. Nos apaciguó, nos trajo paz a nuestro corazón, nos dio vestiduras nuevas y ahora podemos nosotros, en el juicio cabal del Señor, vivir piadosamente. En el juicio cabal del Señor. ¿Y por qué digo juicio cabal del Señor? Porque muchas personas pueden decir, pues yo soy juicioso. No, el juicio cabal aquí era que este hombre estaba tan centrado, conocía ahora a Dios. ¿Y por qué digo que conocía a Dios? Yo me imagino que el tiempo de estas personas ir corriendo a buscarla a la ciudad, Cristo tomó ese tiempo para enseñarle las verdades que Él venía a anunciar. Recuerdan, Cristo trajo un mensaje y ese mensaje debía ser pronunciado a otros. ¿Cuál era el mensaje? Arrepentíos y creed en el Evangelio de Dios. Ese fue el mensaje que trajo Cristo. Y bastó un tiempito para que este hombre fuera e hiciera el trabajo. Este hombre estaba en su juicio cabal. Hablaba. Se sentó ahí y podía hablar con el Señor. Wow. Después de esto, usted debía esperar que la ciudad dijera, wow, gracias. Jesús, gracias. De verdad, nos quitaste un peso de encima. Esta gente venía todos los días a atormentarme, que uno estaba vendiendo algo y se aparecía a correr todo el mundo. Que traía piedra y nos tiraba piedra. Eso era un tormento. Pero ahora al verlo así, gracias Señor, gracias por lo que has hecho. Eso es lo que dice la Biblia. No. Ellos no expresaron ni gratitud, no expresaron adoración al maestro, ni siquiera se inclinaron en fe. Pero dice la Biblia que tuvieron miedo. Lo que expresaron fue temor. Dice el versículo al final, y tuvieron miedo. El temor y la dureza de sus corazones les llevó incluso a rechazar a ese que transformó a este hombre, que no era más que Dios encarnado. Versículo 17 dice, y comenzaron a rogarle otro ruego. El primer ruego, el demonio. No nos saque, por favor. Segundo ruego, las personas que fueron beneficiadas. Personas beneficiadas por el poder del Evangelio. El beneficio que él trajo a las personas, dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. No te queremos aquí, vete.
Esto es contradictorio, ¿verdad? Que alguien te haga un bien y que tú esperes, bueno, por lo menos gratitud. Y que en vez de recibir gratitud, recibas pues un rechazo tan contundente como este. Vete de aquí. No te queremos. No queremos que esté en nuestro entorno, hermano. Y esto es algo interesante. A veces nosotros podemos querer experimentar algo para poder decir, yo creo en el Señor. ¿Sabe? Esta gente experimentó el poder sobrenatural de Dios. Ellos vieron el poder palpable. Ellos sabían quién era este hombre y lo vieron en... ¿Qué fue lo que pasó con este otro hombre que estaba atormentado? Y a pesar de que vieron con sus ojos, vieron todo lo que pasó, rechazaron al Señor. A veces nosotros pues predicamos el Evangelio y la gente rechaza el Evangelio. Personas que inclusive dicen estar en el Evangelio y están ciegos. Que por más que tú le digas y le muestres con la Biblia una y otra vez, razón tras razón, no. Esa es tu manera de verlo y yo tengo mi manera de verlo. Pero se llama cristiano también. Que a pesar de que tú le muestres evidencia de que Cristo es Dios, de que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, esa persona dice, no, pero ya voy. Existen otros también. Está por lo menos María. María es mediadora. Recuerda que ella fue la madre de Jesús. Y nosotros no negamos que sea la madre de Jesús. O fue la madre de Jesús. Lo que negamos es que sea ella una mediadora. No, la Biblia no dice eso. Timoteo, ¿verdad? 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso es absoluto. No existe otro mediador. Pero una vez más, cuando hablamos con personas, las personas se enfrascan en decir, no, pero también es. Bueno, la Biblia dice que no. Y debe ser un consuelo esto para nosotros, los que hemos predicado el Evangelio y hemos sido rechazados, porque así como Cristo rechazaron, a nosotros también nos rechazarán. Él hizo un bien tan tremendo y recibió te vas. ¿Quién es el que no quiere estar con Jesús? Bueno, eso es una pregunta interesante, pero que tiene una respuesta simple. El que quiere estar en tiniebla. El que quiere seguir con el diablo como padre. Porque si hay dos paternidades y uno es el de Dios y otro es el diablo, y Dios te dice, ven, aquí está abierta la puerta, ven, que te estoy esperando. Y tú dices, no, pero todavía no, tú estás decidiendo querer estar en una condición, pues simplemente de oscuridad. ¿Quién es el que quiere no estar con Jesús? Aquel que quiere permanecer en tiniebla. Y eso la Biblia también nos enseña. Inclusive nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No, lo rechazaron. Versículo 20 para terminar. Perdón, versículo 18 al 20. Dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. ¿Ves? Aquellos rechazando al Señor y ahora le ruegan, vete de aquí. Y hay otros aquí rogando, Señor, yo quiero ir contigo. El ruego del demonio, no nos atormentes. El ruego de la gente, vete de aquí. El ruego de un hijo de Dios, quiero estar contigo. Y esto, hermanos, inclusive puede ser aplicable a lo que dice el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, yo me quiero ir contigo ya. Yo no quiero estar aquí sufriendo, yo quiero estar en la presencia tuya. Pero el Señor en su soberanía dice, no, todavía te queda un rato más allá abajo porque tienes que seguir haciendo mi voluntad. Bueno, así dice el Señor. Este hombre rogó ahora para que quisiera ir. Yo quiero estar contigo. Una persona que es convertida, un hombre transformado por el poder de Dios, obedece a Cristo y no a sus deseos. Aunque el deseo sea legítimo. Era legítimo para él decir, yo quiero estar contigo. ¿Y quién no va a querer estar con Jesús? Yo quiero estar con Jesús todos los días. Pero el Señor le dice, no. Le impide eso, le dice, no. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán
grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. El hombre de Dios, el que realmente ha sido transformado, y piense de una vez, hermano, yo soy transformado, yo soy un hijo de Dios. Ok, entonces ¿cómo debo comportarme? Bueno, según este pasaje, yo debo obedecer a Dios más que a mis deseos. Oye, yo quisiera estar, hermano, en un aire acondicionado, ahorita mismo un aire acondicionado, reposando, o una piscina, con un papelón con limón, mi esposa de este lado, qué fino. Quisiéramos estar en un banquete, quisiéramos estar complacidos, pero ¿sabe qué, hermano? El Señor nos dice, yo les voy a enseñar cuántos deben padecer por mi causa, ustedes van a ser mis discípulos, tienen que padecer, y voy a dar una cuñita aquí de algo, ¿no? Esta semana, hermanos, ha sido terrible, en términos humanos. En términos divinos, excelente. Terrible en términos humanos, ¿por qué? Bueno, porque por donde quiera te lanzaban una piedra, o por lo menos, bueno, a la iglesia en términos general, pero a nosotros, a los pastores de la coalición, en términos específicos. Por donde quiera venir una piedra, de donde tú menos te lo esperabas, de personas que tú creías que verdad eran personas que estaban firmes en la palabra, y de otros que definitivamente ni en la palabra creen, y de otros que simplemente tú dices, bueno, estos ni son para allá ni son para acá, esto es terrible. Y hemos recibido piedra y piedra y piedra y piedra de uno y otro. Y ahí es cuando, ¿verdad? Nosotros siempre decimos, echamos bromas al decir, Señor, este es un buen momento para que tú vengas. Este es un buen día para que, se acabe todo, Señor. Y esta semana nos cerraron la radio y por las redes sociales, bombardeo tras bombardeo, porque simplemente nos hemos parado firme en obedecer al Señor y no al hombre. Porque nos hemos parado firme en decir, nosotros creemos lo que la Biblia dice y no lo que el hombre quiere decir. Este hombre fue el primer misionero que Cristo envió. Hasta este momento todavía Cristo no había enviado a los 12. Cristo le dice, ve a tu casa, ve a Decápolis y anuncia. ¿Qué creen? ¿Que iba a ser fácil para él? No, no fue fácil para él tampoco. Él tenía su deseo, pero el Señor le dice, no, usted se queda aquí. Con esa gente, Señor, con esa gente que te rechazó a ti. Sí. Señor, ¿me vas a dejar aquí en este grupo que cuando tú mostraste tu poder, tú que eres Dios, esa gente te rechazó? ¿Qué van a hacer conmigo que soy un hombre? Ve a tu casa. Pero el que es transformado por Dios no ve su deseo, mira obedece lo que Cristo ha mandado. Este hombre conocía el amor de Dios, sabía lo que había recibido de parte de Dios. Un amor admirable, que nada ni nadie realmente podía mostrarlo de tal manera. Por eso este hombre se convirtió en ese primer misionero, porque le hizo caso a Cristo, un proclamador de lo que Cristo había hecho por él. Ahora, yo pregunto, ¿el poder transformador de Jesús es visible o invisible? Si usted me dice que es invisible, entonces yo leí mal este pasaje. Si usted me dice, no, eso es algo que pasa en el corazón. Sí, pero pasa en el corazón, pero se deja ver en los frutos, se deja ver en el día a día. Si usted me dice, no, yo soy hijo de Dios, pero me comporto como el diablo, usted es hijo del diablo. Pastor, está hablando duro. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. El poder transformador de Jesús es visible, hermanos. Ningún hombre que haya sido transformado, y cuando me refiero a hombre y mujer, ¿verdad? Ser humano, que haya sido tocado por el poder de Dios. Y cuando hablo de tocado por el poder de Dios, porque uno tiene que medir las palabras ahora. No me refiero a que vino el Señor, lo tocó literalmente y dio vuelta. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de hacerlo nacer de nuevo. Es decir, hacerlo un hijo de Él. Todo hombre o mujer que ha sido salvada por Jesucristo, es evidente a otros que es un hijo de Dios. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Tu pregunta, Iglesia Vida Nueva,
Está mostrando fruto de esa transformación. O simplemente eres una persona que dice ser, que crees, que estás convencido de que Cristo es el Hijo de Dios, que tú estás convencido de que Él es el soberano, de que tú estás convencido que tiene todo el poder sobre todas las cosas, pero cuando le ruegas, no le ruegas como le rogó este hombre, quiero estar contigo, sino le ruegas como le rogaron los demonios. No me eches fuera. Como tú tienes poder, no me castigues, Señor. No, Señor, quiero hacer tu voluntad. Eso hace un hombre que es transformado por el poder de Dios. Si usted ha sido transformado por el poder de Dios, entonces se debe ver el fruto del amor, arrepentimiento, perdón, paz. Se debe ver la armonía que debe haber entre uno y otro. No existe. En la Biblia no existe el cristiano que está molesto con su hermano. No existe. Primero Juan dice, una de las marcas del creyente, del hijo, es que ama a su hermano. La Biblia dice, si tú dices amar a Dios y aborreces a tu hermano, entonces tú eres un mentiroso y Dios no está contigo. Así de sencillo lo dice. Porque ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves y no amar a tu hermano que está contigo todos los días? El poder transformador de Dios es práctico. Te lleva a vivir una vida práctica. Hermanos, está bueno. Y el tiempo que estamos viviendo es un tiempo para empezar a vivir de acuerdo a lo que la Escritura dice. Recuerden que la Biblia dice que al que mucho se le da, más se le exige. El conocimiento que usted ha recibido, hermanos, durante mucho tiempo, ya es para que empecemos no solamente a vivir, sino a enseñar a otros de cómo se vive. Si Dios ha transformado tu vida, tú puedes hacer eso. Si no lo ha hecho, tienes una esperanza en Cristo. Cristo hoy se bajó de la barca en Vida Nueva. No en Decápolis, se bajó aquí, en Tres Picos. Y el Señor está abriendo una oportunidad más. Y la Biblia dice, si has oído la voz de Dios, no endurezca tu corazón. No pongas duro tu corazón. No, otro día. No pongas duro tu corazón. Si has oído la voz de Dios, entonces es porque Dios ha hecho un trabajo en tu vida. Y si ha hecho un trabajo en tu vida, entonces tú debes hacer lo que hacen las ovejas de ese pastor, de ese buen pastor, seguirlo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Juan capítulo 10. De manera que te invito a que si no tienes a Cristo en tu corazón, tú puedas entender que el único que puede transformar tu vida es Cristo. El mensaje del Evangelio, que es Cristo encarnado, pero al mismo tiempo es la vida, la muerte, la obra que Cristo hizo para salvar a aquel que estaba perdido. Si usted es uno de esos, entonces necesita venir a Él. Pastor, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo yo vengo a Cristo? Bueno, la Biblia dice que si realmente tu corazón es contrito y humillado ante Él, si tú estás sintiendo realmente, y no sintiendo como algo emocional, sino sintiendo realmente que tú necesitas rescate de parte de Dios, entonces pídele con tus palabras. Señor, ya no puedo pelear más contigo. Ríndete ante Él con un corazón sincero y pídele. Ya, Señor, me rindo en tus manos. Y entonces empezarás a entender como entendió este hombre cuando fue transformado. Y empezarás a hacer la obra del Señor, a vivir la obra que Él nos ha encomendado. Si eso es así, y tú haces eso, si realmente Dios habló a tu vida, entonces lo que va a pasar es que todos los demás vamos a ver esa obra en frutos. ¿Cómo es, pastor? ¿Se tiene que parar al frente y levantar la mano? No, eso no te hace salvo. Si usted siente de su corazón dar un testimonio público de que usted es un hijo de Dios, bíblicamente hay la manera. La Biblia dice, el que cree
y se bautice. Públicamente muestre su arrepentimiento y fe y de lo que pasó dentro de su corazón a través del bautismo. Eso es el primer fruto, o esa es la obediencia que el Señor pide. Y de ahí en adelante, entonces tu vida debe ser, ¿no te salva? Si me bautizo, ¿me salvo, pastor? No, no se salva. Eso simplemente me muestra a mí de que si usted realmente quiere o está escuchando o ha escuchado la voz de Dios, luego nosotros entonces veremos esos frutos todos los días. Todos los días. Vamos a orar.